las fundas. Vale. Estas de aquí son las fundas. Tienen la apertura en la parte de arriba y ya está, son como una mini bolsita. Vale, pues vamos a empezar y vamos a empezar por el principio, planta. Ups, vale, así que voy a coger todos los tipos planta que tenemos por aquí y hasta ahí. Vale, criterio. Uy, ¿qué criterio tengo para estas cartas? Que son monas y ya está. Y que las tengo repetidas, si no, no las metería en esta carpeta porque las tengo organizadas por colecciones. Vale, dentro de las cartas de planta tenemos a Budiu, tenemos a Lifeon, tenemos a Cottonee, Appling. Me encanta esa escenografía de mesa, mantel, al lado del bol de manzanas, la taza del café. Tenemos a Siwadl, me parece adorable y tiene un nombre bastante complicado de decir. A Petilil, otro Petilil. Lilligant, otro Lilligant. Paras, este en concreto está ilustrado por Ayako Ozaki y forma parte de una escenografía de 6 Pokémon. Creo que me falta uno de los 6 que la conforman. Tenemos a Seedot, tenemos a Karrablast, Bounsweet, Steenee, Smoliv. Me encantan estos que están hechos como de plastilina. Estos son de Yukamori. Roselia de Cynthia. Es una aclaración muy importante. Skiploom. Y por supuesto Miuscarada. Como de bonito es. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es enfundar los tipos plantas, así que ahora que ya te los he presentado vamos a ir uno por uno. Budiu,
Es súper simpático. Carrablas, que es otro de Yukamori, hecho, no sé en qué los hace, si en plastilina. No creo que sea plastilina, supongo que será Fimo, que es esta especie de plastilina horneable que después no se puede seguir moviendo. O sea, no se puede seguir moldeando, no moviendo, moldeando. Vale, perfecto. Bien. Y lo que vamos a hacer es irlos metiendo por orden. Así que no sé yo si esto se va a dar hecho, pero nosotros lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos allá. Lo ideal para hacerlo sería con las dos manos, pero... ¿Por qué los colecciono? Por las ilustraciones. Esto es un poco como con las cartas del tarot. Las ilustraciones es el mismo nivel de coleccionismo, mismo sujeto, diferentes interpretaciones. Pues con Pokémon es igual, tienes el mismo Pokémon hecho por varios ilustradores y tienen diferentes formas de dibujarlo. Evidentemente las mejores son las full art, de eso nadie tiene dudas al respecto, pero conseguir full arts repetidas es más complicado. Tengo ya una buena colección de full arts, la verdad, que eso significa que la ilustración ocupa toda la carta, no solo la mitad superior. Bueno, ¿te puedes creer que hemos ocupado una hoja exacta por los dos lados? Fantástico. Pues nada, seguimos por orden y el siguiente es fuego. Y de fuego, bueno, de fuego yo creo que tengo incluso más. De lo que más tengo yo creo que es de agua. Yo creo que claramente de lo que más tengo es agua, que es mi tipo favorito, pero bueno. Según teníamos a Lithium, ahora tenemos a Flareon. ¿Cómo las tenía sujetas antes? Así. Flareon, Magby, Cyndaquil. Este es el Cyndaquil de Echo. Charcadet, Liwick, Lampert, Chandelure. Efectivamente tenía que tener las tres evoluciones. Fue Coco, siendo adorable sentadito a la orilla del río. Fue Coco, siendo adorable resguardándose de la lluvia debajo de una hoja, muy estilo Totoro. Simisear, bonita. Esta es otra de las ilustraciones de
Y eso que esta es de las chulas porque es de las reverse, pero entre este formato que ocupa solo la mitad y esta que es la ilustración completa, pues la de la ilustración completa es mucho más chuli. Pero bueno, no siempre se puede. Vale, pues vamos a ir enfundando. Bueno, que puedas ver lo que enfundamos. Creo que no tengo todas las las evoluciones de Eevee, las Eeveelutions. En inglés es fácil decirlo, Eeveelution, pero en español, Eeveeluciones. Parece que suena raro. No creo que me dé tiempo de enfundarlas todas hoy, si te soy sincera. Podemos hacerlo en dos partes. O podemos hacerlo, o puedo yo hacerlo en dos partes, pero que todo forme parte del mismo vídeo. Bueno, vamos a verlo. No me gusta hacer parte 2 si es el mismo tema. Otra cosa es como en el caso del maquillaje, que como son diferentes categorías, pues vale. Lo cierto es que debería haber contado cuántas cartas tengo para saber si me van a caber todas dentro del álbum, que puede que no quepan. Puede que no quepan. Vale. Y ahora que están todas enfundadas, volvemos al álbum y empezamos a incluir. Qué pena que no coinciden Liquid, Lambent y Chandelure. ¿Sabes qué? Que vamos a cambiar este orden para que coincidan todas las evoluciones en una sola línea. Y como tengo dos fuecocos, van a ir los dos aquí arriba y ya está. El fuecoco sentado y el fuecoco de pie. Uy, seguimos. Bonita, siendo la más bonita. Todavía no tengo, a día de hoy grabando este vídeo, todavía no tengo ninguna de las cartas nuevas de las mega evoluciones, pero vienen de camino. Vale, pues mira, una menos de lo que yo pensaba. Y seguimos con el agua. El agua sí que es un montón. Vamos a ver. Empezamos con una Eeveelucio. Tenemos a Glaceon. Este Horsey es la cosa más bonita del mundo. Este está ilustrado por Hyogo Nosuke y me encanta. Tiene un Spheal que
es también divino. Vale. Horsey. Oshawott. Vanillite. ¿Cómo las tenía sujetas? Remoreid. Ah, pues no es de Hyogonosuke. Este es de Teshiro. Pone aquí el nombre del ilustrador. Teshiro. No, perdón, aquí abajo. Aquí. Teshiro. Míralo. No me digas que no quieres ser él. Cialeo, Reverse, Quaxwell, Mariel, Lombre, Floatzel, Mantique, Wingwall, Wugtrio, Milotic, Decindia, el Pokémon más bonito del mundo, Milotic, junto con Lapras, Luftisk, Wilmit, Cetodel, lo he dicho bien, sí, Psyduck de Misty, Froakie, Snerunt, Ducklet, y tengo un Lapras de Misty que lo tengo en el sofá. Vale, tengo que ir a por él para poderlo guardar, que ese sí está enfundado. Vale, vamos a ir enfundando. Ups, he cogido de mano. Hace relativamente poco que he empezado con la colección de cartas. Principalmente lo hago por las ilustraciones, porque para jugar uso más barajas preformadas, no tanto la parte TCG, pero bueno. Y el Pokémon de móvil, creo que es Pokémon TCG el nombre, la verdad. Y después tengo una aplicación para saber qué cartas tengo y cuántas tengo de cada una de ellas. Porque claro, cuando compras sobres, porque la mayoría, bueno, hasta ahora todas las cartas que tengo es a través de sobres. Cuando compras sobres hay un alto porcentaje que salen repetidas, así que a lo mejor hay alguna de las cartas de la que tengo 6 unidades de la misma, puede que alguna tenga más. Bueno, Milotic es la cosa más bonita, de verdad. Me falta la Lapras, tengo que ir a por él para meterlo aquí. Vale, ya están todas dentro. Voy... Vale. Sé dónde voy a poner a Lapras, así que espera un momento. Aquí está Lapras de Misty, míralo, qué fabuloso. Bien, pues entonces déjame que te voy a colocar paquetes de 1, 2, 3, 4, aquí, para que coincida centrar en la página. Vale. Y empezamos. Mira qué gustirinda ir pasando páginas completas. Voy a dejar este espacio de aquí y voy a empezar agua directa.
cartas a día de hoy, ¿dónde están? Es un misterio. Yo creo que acabaron por error en la basura. Sí, lo sé, yo también estoy llorando por dentro. Te estoy hablando de la colección original. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Listo. Me da un poco de rabia que me quedan aquí 4, pero bueno, como seguro que consigo más cartas repetidas, pues vamos a dejarles ese espacio. Y el siguiente tipo que nos toca es eléctrico, que pues aún hay unos cuantos, la verdad. Sí, hasta aquí. Vale. Una colección que me hubiese encantado tener, pero de la que fue imposible conseguir cartas, fue de 151. La gente se volvió loca y claro, son los 151 originales. Yo lo entiendo, es la primera generación, pero es que es imposible conseguir ninguna cantidad de cartas de esa colección sin pagar 10 veces su precio real. Así que por ahora no tenemos ninguna de esas. Joltik, que para tener aracnofobia es adorable. Pichu de Echo, Pikachu, Miga, Plusle. Tengo una full art de Plusle que es preciosa. Es una pena que no tenga el Minun full art. Minun, Luxio, Fluffy del Team Rocket, Oricorio, Marip del Team Rocket, Marip, que en realidad es Maripili. Para mí, si tengo un Marip lo llamo Maripili, pero bueno, Marip. Y Watrel de Enigma. Esas son todas las que tengo repetidas. Y Cookies de tipo eléctrico. Vale, vamos a empezar a enfundar. Tengo muchos Joltik. Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito como Pokémon básico. La evolución ya no me gusta. Pero bueno. Este Pikachu está hecho por Okacheke. Es adorable. Vale. Luxio es un Pokémon que formó parte de mi equipo durante bastante tiempo cuando jugué el Perla. Sí, creo que fue el Perla. Vale. Y ahora déjame ver cuántos hay de eléctrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3. Vale, pues lo que voy a hacer es empezar aquí abajo, porque me va a quedar, si no, va a ser una hoja de 9 y 3 y me van a quedar demasiados espacios. Así que voy a dejar esta unidad vacía y empezamos en esta fila de abajo. Así que un Joltik, 2
Si yo fuese entrenadora de gimnasio, mi gimnasio sería... Bueno, tendría dudas. Hada, planta y agua están ahí. Están ahí. Vamos a empezar. Tenemos a Deden. Tenemos a Spur, que parece un peluche. Marrel, siendo súper adorable. Este siendo categorizado en psíquico por Hada. Tenemos a Meowstick. Siempre lo digo mal. Tinkatink. Ribombidililia. Gotita. Reverse Pokéball. Otra gotita. Gotorita. Y Gotitel. Muchos lacitos. Este es Curgist. La pre es adorable. La pre es Punkaboo y es súper chulo porque es como un gato fantasma saliendo de una calabaza. Pero ese no lo tengo repetido. En su lugar tenemos a Curgist. Bueno, muy bonito. Latios. Milseri. Misdreavus. Chingling de Team Rocket. Mira lo que majo. En una cuevecilla. Shupet. Drifloon. Abra mirando el horizonte, el atardecer, el amanecer, no sé qué decirte, pero míralo, qué plácido. Colette. Muna, que esta ilustración es súper bonita. Mírala bien. Es una chulada. Solo sí, míralo, mira que voy a echar, no ganas de ñochuchu. Duosion. Y Reuniclus. Mira, para mí este Pokémon siempre será Ridiculous, ¿sabes? Es adorable, pero no puedo llamarlo Reuniclus. Mi cerebro no quiere procesar esa palabra. Reuniclus. Ridiculous. Solo que cuando lo dices no le sale un gorro. No le sale el gorro de la abuela de Neville. Tinkatink me gusta mucho. A ver, me gusta la final, pero es un Pokémon muy chulo. Hada Cero, muy chulo. Nunca he jugado con Gotita, pero es bastante adorable. Un Pokémon que me gusta mucho es Gardevoir, pero no lo tengo para tenerlo aquí en la colección, la verdad, una pena. Lo tengo, no sé en cuál de las colecciones tengo a Gardevoir. Bueno, de Gardevoir las que son increíbles son las 3 full art que salieron en la colección. No sé si era la de negro y blanco, pero no sé en cuál de las dos estaban las evoluciones. Ahora no caigo, tendría que buscarlo. Pero esos 3, que además son como acompañando la línea cronológica de la familia en la que está el Pokémon. Es que te lo voy a tener que buscar para enseñártelo.
ves a una pareja que está haciendo la mudanza. Ahí está en su sofacito. Están mudándose por primera vez. Y el Pokémon es Ralts, que es la primera. Vale. Después tenemos al mismo personaje con Kirlia. Han cambiado el sofá, han tenido un bebé. Hay cositas por aquí, pues de juguetes, un Ralts de peluche en miniatura. Y después, lo que pasa es que estaban separadas porque no están ordenadas por número. Y después tenemos a Gardevoir con el mismo personaje pero ella mayor haciendo calceta, y la pareja es como absolutamente adorable. Y claro, ahí está, ¿sabes? Pero no tengo ninguna de las tres. Bueno, vamos a empezar entonces a colocarlos. Que por cierto, la de Gardevoir, la última que te he enseñado, creo que son casi 50 euros esa carta, comprarla individualmente. Y no es la más cara de las cartas, ni de lejos. Creo, bueno, no quiero saber cuánto cuesta la máscara. La máscara, yo me conformo con estas que son monas, ¿vale? Y ya está. Vamos a ir colocando la carta más cara que me salió a mí en un sobre. Creo que está la más cara valorada. Creo que me salió una en torno a ese precio, en torno a 50. Es una full art, evidentemente. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar a este Rimbombi porque como tengo dos gotitas, para que haya un gotita aquí arriba y luego tengamos toda la línea evolutiva y coincida Gotitel aquí abajo. Eso. Y después seguimos por aquí arriba. Creo que voy a tener que cambiar la forma de colocar todo esto porque se me está durmiendo el brazo. Seguro que hay gente que en su colección las coloca de forma que están por número de Pokédex, pero sinceramente paso. Sí, está el psíquico cerquita. Ay, qué pena. Vamos a hacer una cosa también para que coincida toda la línea. Enseguida os voy a mover a vosotros dos. Fantástico. Bien. Y ahora... pues yo creo que sí que me van a caber todas, ¿eh? Ahora pasamos a lucha. ¡Yay! Lucha. Vamos más o menos por la mitad de la colección. Y empezamos con Riolu, pero necesito que te tomes un momento con esta ilustración porque es preciosa. Está hecha por Tikamatsuno y es preciosa. Riolu, Mienfo, Mienshao,
derecha, Givel de Cynthia, como era Gavite de Cynthia, Mood Ray de Verse y Swinoob. Ahí están todos juntos. Vale, vamos a... Uy, creo que... Uy. Vale, ya está. Y ahora vamos a ir enfundando. Y acabamos de enfundar. ¿Cuántas traía? 100. Las hemos gastado todas, así que tenemos que abrir otra más. Vale. Y seguimos. Soy consciente que Pokémon es un poco nicho, entonces puede no gustarle a todo el mundo, pero a mí personalmente me resulta muy agradable los vídeos enfundando cartas y por eso estamos haciendo este. De hecho, llevo posponiendo enfundar todas las cartas y bueno, y guardarlas en el archivador para poderlo grabar, y al final me ha llevado un tiempo. Vale, voy a hacer un poco otra vez lo mismo. Voy a dejar un espacio en blanco o en negro y empezamos aquí abajo. Ay, qué rabia. Vamos a empezar por Mienfo, Mienshao, Mienshao, que así quedan las tres juntas. Me falta la tercera, me falta Garchomp. Me falta Garchomp. No lo tengo repetido. Listo. Vale. Y ahora nos vamos con los siniestros. De siniestros tengo muy poquitos, muy poquitos. No suelen ser Pokémon tan monos, salvo estos. Entonces tenemos aquí a Zoru ADN, a Whopper de Paldea, Sneasel del Team Rocket, Sneasel, Murkrow, Purloin, mira qué ilustración más chuli, Nidoran del Team Rocket, Scrafy, este es el Scrafy de Roxy, y Morpeko de Roxy. Poquitas, como ves, poquitas.
cómo sale la tinta del boli roller por primera vez y ves que está saliendo ahí y empieza ahí un súper agresivo. Pues esto es un poco lo mismo para meter una carta en una funda de plástico. Vale. Por alguna razón siempre queda la tercera vacía. Seguro que acabo de decir esto y literalmente en esta ya no queda. Pero bueno. Tan pronto lo digo. Qué rabia, porque esta hubiera sido la página completa tal cual. Pero bueno, las matemáticas lo han querido así. Vamos a seguir ahora con tipo acero. Y de acero tengo nada y menos. Después tengo dragón, muy poquito también. Y en normal aún tengo bastantes. Y luego entrenadores. Entonces... Vale. Esto puede que te haga gracia y puede que no, ¿vale? Pero aquí están... Bueno, estos son de Black Bolt. Y en esta colección algo que me gusta mucho es que todos los Pokémon, o sea, cada línea evolutiva está ilustrado por el mismo ilustrador. Entonces, si el Pokémon tiene 3 evoluciones, los 3 están dibujados por el mismo. Mientras que en colecciones anteriores cada Pokémon era un ilustrador independientemente de que formasen parte de la misma línea evolutiva. Entonces, aquí tenemos a Klink ilustrado por Amelicard, que me encanta. Klink, Clan y Cataclan. Para mí este es Cataclan, aunque sea Klink Clan, pero son Klink Clan y Cataclan, ¿vale? Entonces, Klink, precioso. Es que esta ilustración es súper bonita. Clan y Klink Clan, que además es reverse lineal. Espera, no, esto es holo lineal, perdón, no reverse. Después tengo a este, nunca lo sé, Magierna. Como nombre es horrible, como dibujo es precioso. Y Skarmory de Máximo. Mira lo que bonito. Esos son los que tengo en tipo 0. Muy poquitos, como ves. Así que nada, vamos a enfundarlos. Pero si estos te parecen pocos... Uy. Espera, a ver... Los dragón. Que son 2 gatos. De hecho te los voy a enseñar ya y ya los metemos todos juntos. Dipling y Shelgon. Ya está, 2 gatos, te lo he dicho. Vamos a enfundarlos y los metemos todos juntos porque de tipo normal tengo unos pocos más. Bien, entonces volvemos al archivador. Vale, y empezamos con Clean.
Vamos ahora a Pokémon normal, que vienen siendo todos estos. Vale. Bien. Como no podía ser de otro modo, tenemos a Eevee, Ponyari, Minccino. Este de aquí forma parte, o no, no forma parte de la ilustración esta de 6 Pokémon, pero es del mismo ilustrador, Ayako Ozaki. Adorable. Otro Minccino, un Chinchino y otro Chinchino. Lillipup, Herdier, otro Eevee que por alguna razón no lo tenía junto al primero, y otro Eevee más que evidentemente van a ir todos juntos. Teiyu, este sí forma parte de esa ilustración de 6, te lo voy a enseñar después. Pidove, Wooloo de Paul. El Wooloo de Paul tengo la fular y es preciosa. Wooloo de Paul, Swablu, Tangmouse, Flamigo, Lechonk. Esta ilustración siempre me hace gracia. Oincolon, mira, de verdad, el nombre es terrorífico. Pero bueno, Komala, Porygon, Miltank, Snorlax de Paul, Rattata del Team Rocket y Meowth del Team Rocket. Vale, vamos a enfundar. Aquí, como veis, hay unas cuantas normales, así que bueno, vamos allá. Eevee 1, Eevee 2, Eevee 3. Y seguimos. Creo que tengo a mi vecina hablando por teléfono. ¿Te fijaste que este Minccino está también hecho por Yuka Mori y es una de esas que no son ilustraciones, que son fotografías? Porque el Pokémon está hecho, pues eso, como en Fimo. ¿Qué es el Fimo? Porque el Fimo es una marca y yo creo que es... ¿Qué es el Fimo? Es que no es... Ay Dios, ¿cómo se llamaba esto? Cerámica, ¿no? Pasta de cerámica, ¿cómo se llama esto? Pasta para modelar. Bueno, pues nada. Pero el Fimo es de secado al aire. Vale, pues no sé cómo se llama esta otra pasta que es horneable. Pero bueno, igual este es de secado al aire. La verdad es que no sé qué material utiliza para hacer los Pokémon. Mi apuesta sería eso, una pasta de modelado de secado al aire, la verdad. A mí me parece Fimo, pero puedo estar equivocada. Si a mí me dijesen que tendría que hacer ese tipo de diseños como hizo ella, yo lo haría con Fimo, pero no sé qué es lo que usa. Bueno, he dicho ella y puede ser un él, no tengo ni idea. La persona que lo haya realizado, no sé con qué material lo hizo, pero bueno, que el resultado es espectacular, no nos cabe duda. Estoy pensando de la ilustración grande
más me falta? Hemos dicho que era Ayako, no. Ayako Ozaki, sí. Ayako Ozaki. Es que así ya te enseño las cartas. Vale. Esta es la ilustración completa. Entonces tenemos a Paras, que te lo enseñé, Bonita, Monkey, Teiyo, Buisel y el... Uy, ¿cómo te llamabas tú? Toad. Bueno, la cuestión es que hacen esta ilustración a pesar de que cada uno es su propia carta. Es un detalle muy chulo. De todas formas, no todos están ilustrados en la misma colección. Están en varias colecciones, pero forman parte de la misma ilustración. Está guay. Lotaz, no Toad, Jesús. Me falta Lotaz, no lo tengo. El resto las tengo. Bucel la tengo, Bucel la tengo, pero no la tengo repetida. Si las tuviera todas repetidas, haría una página dedicada solo a esa ilustración. Hablando de... El problema es que si intento colocar el álbum para que no te refleje, a mí se me cae un poco de las manos. Whoopsies. Es complicado hacer esto, la verdad. Lechón. ¡Qué bien! Completamos la página. Esta es la última. Vale, pues ahora ya solo nos quedan cartas de entrenador. Y aquí tengo muy poquitas. Tengo... Ups, espera, que me voy a colocar. Ahí está. Tengo esta Perla de Lilia, Cosmo Solo. Tengo Entrenadora Espíritu de Lucha de Iris. Estas me las tengo que mirar, me tengo que mirar el nombre porque... Agudeza de Lem. Es muy mona la carta. Tenemos a Lisa. Lisa la tengo en formato completo en 2 versiones. Y tenemos a Orisa, que me encanta, con su pelo largo violeta y su bata. Muy chuli. Vale. Vamos a enfundarlas. Ups. Que se quiere volar la perla. 1, 2,
tomemos un momento para hacer así un pequeño fiu, fiu, fiu. Ay, que refleja. Ahí. ¡Tarán! Todas aquí a buen recaudo. Pues nada, hemos completado. Me han sobrado algunas fundas que voy a guardar para cuando me lleguen las nuevas cartas de Mega Evoluciones. Así que listo. Voy a poner su papel y con esto tenemos completita nuestra colección. Qué bonitas señas. Pues listo, espero que te haya gustado y si esto es algo que te gusta, puedo hacer más contenido con cartas de Pokémon o te puedo enseñar mi colección de Full Arts o alguna de las colecciones que tengo casi completas de Black Bolt, o sea de... ¿cómo se llama en español? Es que estoy acostumbrada a categorizarlas por el nombre que tienen las colecciones en inglés, porque esas son las iniciales con las que están, o sea, el nombre de las siglas son por el nombre en inglés. Entonces estoy acostumbrada a llamarlas por su nombre en inglés, pero de las dos últimas colecciones, que son Llama Blanca y ¿cómo se llamaba el negro? Y Fulgor Negro, de estas dos creo que me faltan dos de cada una de las colecciones, dos de las que son la colección estándar, no de las plus. O sea, creo que cada una de las colecciones tiene 72 cartas o 73 y creo que tengo de una 71 y de la otra tengo 70 o algo así, de las básicas. Full Arts, evidentemente no aspiro a tenerlas todas porque eso es imposible, a no ser que las compres individualmente, pero ese he decidido que es un paso que a día de hoy no voy a tomar. Así que si te ha gustado, podríamos hacer más contenido con cartas de Pokémon, y si no, pues espero que te haya ayudado o servido para dormir o entretenido o dado cosquillas o relajado, o bueno, que hayas pasado